Bueno, pues muy bien, pues muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, en sus pláticas sabatinas de ya un buen tiempo. Y les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar con la invocación de entrada, como siempre. Después vamos a presentar quién va a dar la conferencia. Entonces, por favor, hermana Emilce, si puedes decir la invocación de entrada. Sí, con mucho gusto. Nos colocamos en una posición digna, como lo que realmente somos, y en esa unidad decimos, oh poderes del amor, invocamos vuestra protección y bendición, sabiendo que solo el amor puede redimir al mundo. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que se esfuerzan por serviros, para que sientan que vuestro amor los fortalece para el cumplimiento de su deber. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que están soportando sufrimientos, para que sepan que vuestro amor los envuelve aún en medio de su angustia. Invocamos vuestra protección y bendición para aquellos que infligen sufrimientos, para que puedan volver a vuestro lado y serviros. Así Que es. así sea. Así sea. Muchas gracias, Emilce. Y bueno, pues ahora le vamos a pedir a nuestra hermana, a nuestra querida hermana Lucila, que si nos puede leer los objetivos de la Sociedad Teosófica. Adelante, Lucila. Sí. Bueno, los objetivos de la sociedad teosófica son formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Fomentar el estudio comparado de religiones, filosofía y ciencias. Investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Gracias. Lucila. Y bueno, y recordamos que no hay religión más elevada que la verdad. Y bueno, pues por favor, Carolina, si puedes, por favor, presentar a nuestra ponente. Hoy, como siempre, pues tenemos una invitada de super lujo que siempre está ahí atenta al llamado y con buena disposición y voluntad a entregar información, a entregarnos algo de lo mucho que sabe. Pues alguien también que queremos muchísimo, de Ayala, miembro de la Sociedad Teosófica, la sección mexicana, por supuesto, y presidente de la Logia de Amodar de Atlisco. Y bueno, como siempre es un placer, un orgullo y un honor tenerla aquí compartiendo con nosotros. Y hoy nos va a brindar una plática que se llama Equinoccio de primavera según los Vedas, el inicio del Día de los Dioses. Así que bueno, disfrutemos todos la conferencia y adelante, Tere. Gracias. Muchas gracias, Caro, por la oportunidad, también a nuestra hermana Leonor por darme permiso de pues compartir algo de lo que estudiamos, ¿no? La verdad es que es un tema súper amplio. Voy a empezar a compartir la presentación para que nos dé tiempo. Es un tema súper amplio. La verdad es que hay, según Blavatsky, un montón todavía de información que pues vamos descubriendo porque este libro de William K. George, El océano de la teosofía, es como el ejemplo de lo que ocurre cuando queremos empezar a estudiar, ¿no? Ahí el ejemplo es que el ave se acerca al mar, ¿no? Y va poco a poco profundizando más y cada uno puede llegar tan profundo como lo anhele verdaderamente. Para estudiar los Vedas, que sí debe haber un anhelo muy ferviente, son textos muy complicados, bueno, son complejos, el idioma en el que están escritos es el sánscrito y entonces se complica porque hay algunas consonantes que ya están en desuso, ¿no? Hay algunos sonidos que no se conocen.
y eso lo vuelve todavía, para el que anhela verdaderamente este conocimiento, lo vuelve de mayor curiosidad, ¿no? Es algo que Blavatsky misma tenía como ahí ciertas diferencias con algunos de los estudiosos de los que se hacían llamar como orientalistas, ¿no? Y hay varias cartas en las que relata estas diferencias, ¿no? Y bueno, ella hace el reconocimiento, o sea, por un lado hay una pugna con algunos orientalistas y por el otro hay el reconocimiento hacia algunos estudiosos del arte y de la escritura por rescatar y digamos como volver esto del conocimiento de Occidente, ¿no? Como todavía era llamado en su generación. Entonces, ya hemos tenido unas charlas que han precedido a esta, que son con relación a los equinoccios. Por ahí yo estaba revisando un poquito alguna que fue como lo general o lo más local, digamos, o posterior a lo que tiene que ver con la Gupta o con esta tradición o esta sabiduría, y también otras que han tenido que ver con los rituales, etcétera, ¿no? En este caso, bueno, el título como tal tiene que ver con el estudio de los equinoccios, pero para estudiar los equinoccios también, bueno, hay que estudiar al sol antes, ¿no? ¿Qué es el sol? Por supuesto, los Vedas ya sabemos que a manera general, ¿no? Sabemos que son compilaciones de algunos himnos. Ahorita vamos a ir poco a poco, digamos, como abriendo este abanico para que nos quede un poco más claro. A veces, después de un poco de tiempo estudiándolos, todavía no es como muy claro, muy entendible de qué están compuestos, ¿no? Estos himnos, básicamente, ¿no? O cómo se compilaron, ¿no? ¿Quién los escribió, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero según Blavatsky, ya sabemos que pues en realidad esta información no va digamos, de googlear los términos y buscar en algunas bibliotecas como, digamos, profanas, sino en el contexto de Blavatsky, ¿no? ¿Qué son los Vedas? ¿Cómo se clasificaban según ella? Y los Upanishads, ¿no? ¿Qué tiene que ver los Upanishads con los Vedas? ¿No? Que ya sabemos que estos también están todavía en discusión en las traducciones. Ahora, ¿cómo era visto el sol? Y entonces, ¿por qué? El equinoccio, pero en el aspecto filosófico, porque comentaba que al inicio o hace rato comentaba que hubo ya unas charlas que precedieron a estas que ya tocaron el asunto este pues de las alineaciones o alineamientos y todos estos aspectos de cuando el sol, en qué fases y etcétera. O sea, no es que esta no se pueda hablar del tema, pero el tema es muy vasto. Cuando se habla del tiempo, y lo vamos a ir viendo poco a poco, cuando se habla del tiempo, de los ciclos, resulta que están relacionados los equinoccios, los solsticios con los periodos del tiempo, en lo pequeño como en lo grande, ¿no? Los que ya han estudiado teosofía un poco más avanzado saben que este asunto de los yugas también tiene que ver, ¿no? Este asunto de los kalpas, de los periodos, de los ciclos, de las rondas, de las razas raíz, de las subrazas, y etcétera, tiene que ver también con los equinoccios y los solsticios, ¿no? Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, con respecto a los Vedas, lo que dice Blavatsky, ella entra como ahí en una disertación, decíamos, ¿no? Porque algunos estudiosos de su época pues le critican incluso pues hasta la pronunciación o la escritura del sánscrito, ¿no? Y ella lo defiende muy bien. Hay varios artículos alrededor de esto que se encuentran en los escritos coleccionados que, bueno, no están puestos tan a disposición. Es difícil rastrearlos en la doctrina secreta. Sabemos que de origen la doctrina secreta solo son 2 tomos, ¿no? Y de repente cuando alguien nos dice en el tomo 4, en el tomo tal, pues la mayoría nos sorprendemos cuáles, si solo hay 2 tomos. Se alude en comentarios a la doctrina que hay 3 y quizá hubo un cuarto, pero nunca se publicaron, ¿no? Entonces, en estos otros 4 tomos o 3, que dependiendo de la edición que se le adicionaron a la doctrina secreta, los 2 tomos originales, es difícil rastrear en ellos lo que corresponde con los escritos coleccionados por Boris de Sirkov, ¿no? Que toman este nombre, ¿no? Los collected writings tan famosos para algunos. Entonces, en estos escritos, Blavatsky lo que deja sobre los Vedas es muy vasto, incluso algún aspecto o algunos aspectos astronómicos, el zodiaco, o sea, lo que tiene que ver los signos, como nosotros ya los llamamos zodiacales en estos periodos, ¿no? Y que tienen que ver con los equinoccios, la relación que tiene que ver alguno de los planetas con ellos, que sabemos que es un tema a veces un poco difícil de comprender, quizás porque a veces uno no tiene la capacidad de explicarlo como debiera, ¿no?
Entonces ella dice que estos Vedas son una revelación como tal, ¿no? Son las escrituras de los indos, pero ya sabemos estos indos, no los contemporáneos, son los que se piensa que son los contemporáneos, porque ya los que estudian estos temas tan fuertes como globos, rondas y razas, por ejemplo, saben que cada cadena planetaria o cada masa que vemos en el espacio no es solo eso para la Gupta Vidya, y resulta que estos planetas son septenarios también, pero que además agotan 7, digamos, días con sus noches, que son llamados rondas, y que por cada una de estas rondas, esta cadena planetaria, como le llamamos también, va a agotar 7 razas raíz con sus 7 subrazas, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro, es decir, este tema es un tema en el que vamos a empezar a armar piezas conforme vamos, digamos, avanzando en el estudio, en el tiempo también, como en la permanencia como miembro de la Sociedad Teosófica, resulta que vamos despacio estudiando a lo mejor temas aislados y de repente es necesario armar las piezas como si fuera un rompecabezas, ¿no? El tema de los Vedas y los Upanishads son justo eso, y sobre todo cuando se trata de la astrología, ¿no? Que es el caso este de los equinoccios. Bueno, tiene su parte filosófica. Entonces dice Blavatsky que estas escrituras, pues en realidad son una compilación, ¿no? A manera de himnos, pero la palabra como tal viene de una raíz verbal. Como todo el sánscrito sabemos que son raíces verbales, es decir, verbos, acciones que implican movimiento, y dependiendo de la raíz verbal, pues es dependiendo la acción, ¿no? Si es un verbo transitivo o etcétera, ¿no? O es un verbo de acción, pero al final todos estos verbos implican movimiento, que eso es un concepto que hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Y esta raíz verbal es Ved, ¿no? O Vid también, y significa conocer o conocimiento divino, ¿no? Dice Blavatsky, son las más antiguas, así como las más sagradas de las obras sánscritas, enseñados oralmente por miles de años y luego compilados en las riberas del lago Sanas o Manasa, o también, o sea, están relacionados estos términos, ¿no? Sarivana, más allá de los Himalayas en el Tíbet, ¿no? O sea, ya vemos palabras ahí que tienen que ver, por ejemplo, con los términos manas, manasa, ¿no? Man es la raíz verbal de nuestra palabra esta que estudiamos en la clasificación septenaria, que significa pensar, ¿no? Ya sabemos que todas las raíces verbales implican movimiento, implican acción. Y entonces estos himnos para la, digamos, la era vulgar o para el vulgo, tienen apenas 3100 años antes de la era cristiana, ¿no? Y dice ella, según los brahmanes actuales, que sabemos, aquí pudiera parecer que hay una pequeña contradicción, o sea, ¿por qué Blavatsky fue precisamente a India, trasladan la sociedad teosófica para allá, si se supone que pues allá poseen el conocimiento arcaico, ¿no? Y entonces resulta que preciso estos brahmanes pues han creado castas junto con algunas, digamos, esferas políticas, y pues azotan al pueblo hindú, ¿no? A los descendientes de estos aryos, ¿no? O arios, como algunos les llaman. Y por eso es necesario, dice Blavatsky, que este conocimiento brahmánico, que ya, digamos, metamorfoseó, que ya se hibridizó con antropomorfizaciones, etcétera. Esto que es ahora conocido como el conocimiento brahmánico se ha sustituido realmente por los Vedas originales, que no estaban basados en estos estamentos y en estas estructuras de castas, ¿no? Por eso fue necesario que la Sociedad Teosófica, después de su fundación en Nueva York, se migrara hacia India. Y entonces ella dice que esa es la versión oficial, según los propios brahmanes, que esta raíz, ¿no? Cuando empezamos a estudiar sinónimos de Atman, o cuando empezamos a estudiar nuestros 3 logos famosos, ¿no? Decimos, bueno, y esta palabra de Brahman, ¿qué tiene que ver con los sacerdotes, ¿no? Brahmanes, ¿qué tiene que ver con estos? Bueno, pues así mismos se hacen llamar esta especie de sacerdotes creadores, ¿no? De la palabra y etcétera, porque tienen, digamos, monopolizado este conocimiento. Pero Blavatsky dice que estos himnos en realidad fueron enseñados por lo menos más, ¿no? Más o menos 25.000 años antes, ¿no? Y bueno, hay acá un personaje que ella nombra, que es un Krishna, ¿no? Ya sabemos que estas genealogías, porque además estudiar los equinoccios también tiene que ver con el Bhagavad Gita, con el Mahabharata, o sea, hay varios textos que hay que ir estudiando, el Rig Veda, ¿no? Los Upanishad, etcétera.
Sí, son obras que tan solo el conseguirlas, bueno, Blavatsky menciona que muchas claves se han perdido de estos estudios y que por lo tanto, pues eso complica más su búsqueda. Estos escritos, pues, los Vedas son los más antiguos en su carácter, ¿no? Ya sabemos de los que fueron conformando la tradición de cada civilización, digamos, el máximo, el corpus hermeticum de cada grupo que ha surgido de lo más superior de cada raza y subraza que ha surgido en cada ronda de cada cadena planetaria, ¿no? O sea, sí es importante ir juntando las piezas, sí, es importante ir dándonos cuenta que la cadena planetaria está relacionada con el desarrollo de estas razas raíz y las subrazas, ¿no? Y cómo van ellos, digamos, heredando este conocimiento. Si hablamos de 25.000 años antes y después Blavatsky dice que incluso puede ser que más tiempo, ¿no? No son un trabajo individual, algo que se confunde mucho, ¿no? Es decir, son producidos por varios autores. Estos fueron escritos a varios periodos de la evolución etnológica de la raza indoaria, ¿no? O indoarya. Algo sucede con también el tema este de los Hermes, ¿no? Es decir, que en realidad no era una sola persona, Hermes, que fue una casta, digámoslo así, sacerdotal, que se encargó de escribir esta especie de grupo de videntes, en este caso serían los rishis, los que van compilando estas revelaciones, obviamente por su máximo grado de desarrollo humano alcanzado es que se vuelven videntes o rishis y pueden observar pues otros planos de la naturaleza que convergen en el plano prakriti, ¿no? Y bueno, ya sigue diciendo, esta palabra Veda se deriva otra vez, ¿no? De la raíz verbal sánscrito vid, que significa saber o conocer, uno de los nombres del Veda. Y aquí empezamos con asuntos, ¿no? Es el Brahma Vidya, que significa literalmente conocimiento o sabiduría acerca de Brahma, ¿no? Sabemos que esta palabra Vidya también del sánscrito significa sabiduría, ¿no? Y hay varios niveles de sabiduría. Sabemos que em, Blavatsky estudia no solo estos grados de conocimiento, de sabiduría en las Guptas, es decir, en el conocimiento aryo, sino también en la civilización griega, y ahí nos da un poco más de sentido porque el lenguaje no es tan complejo, para nosotros no está tan distante, ¿no? Entonces, cuando se estudian estas Guptas o estas sabidurías, estas vidyas, es que vemos por ahí que hay la Brahma Vidya, ¿no? Hay otras, claro, y hay la más pesada que casi podría decir caracteriza a nuestra presente humanidad, es la avidya, ¿no? Cuando vemos una A antes de la palabra, sabemos que esa A por lo general es una privativa de lo que continúa, ¿no? Entonces, dice Blavatsky, avidya es más nesciencia, ¿no? No es propiamente ignorancia, es nesencia más que ignorancia. Y hay una diferencia entre la ignorancia y la nesencia, ¿no? Se tiene que explicar porque al principio comentamos que el conocimiento acerca de los Vedas es meterse en una disciplina diferente. Y cuando ella menciona esta nesencia, más que ignorancia, hay que saber diferenciar, ¿no? La ignorancia, por supuesto, es no conocer algo, no saberlo, pero la nesencia, o sea, si ven, tiene el prefijo ne, que viene precisamente de la raíz indoeuropea, perdón, de la privativa na, que significa no, ¿sí? La nesencia, dice ella, es más una especie de resistencia, ¿no? Es decir, ignorantes, pues todos ignoramos cosas, pero ser nesciente, es decir, resistirse al conocimiento es otra cosa, ¿no? Por eso es importante señalar, ¿no? Que solamente, según también lo versa en los Upanishads, aquellos que verdaderamente tienen este impulso interno por saber, ¿no? Por el conocimiento verdadero. Y dice ella, bueno, el Rig Veda se le atribuye a la pluma de ese Dios mismo, ¿no? O sea, Brahma, y los otros tres Vedas a su propia pluma directa, Revelación, Brahma Vidya, ¿no? Y dice ella todavía, dice, traducido significa teosofía. Y ya sabemos que este término, ¿no? De teosofía, que ya lo mencioné en la clave de la teosofía, no es un término que solo corresponda a una generación o a un grupo de sabios, etcétera, ¿no? Que también ocurre lo mismo con estos Vedas, ¿no? Que son compilaciones. Habla incluso, por ejemplo, de la
representación de la sabiduría a lo largo de la historia de las civilizaciones y cómo se rescata y cómo, entre comillas, pudiera decirse, va reencarnando esta, ¿no? Y bueno, ella menciona por ahí también en el glosario teosófico que hay estos escritos védicos, los clasifica en dos, digamos, formas de estas revelaciones. También podemos entender los Vedas como revelaciones a manera de himnos, ¿no? O sea, obvio, les ocurre a estos videntes, a estos que revelan, o sea, hasta nuestra misma palabra vidente viene de esa raíz, ¿no? Estos que revelan de la naturaleza misma eso que para otros eh, son misterios, ¿no? Y ella dice, hay estas dos clases de, por un lado está el karma kanda, que son división de acciones o trabajos, y la ñana kanda, división del conocimiento divino, ¿no? Dentro de estas ñana kanda, o sea, si ustedes ven, tiene concordancia con las yogas, ¿no? Sabemos que hay la karma yoga, la ñana yoga, bhakti yoga, esta trípode, decimos, esto es como si tuviéramos un cuenco que tiene tres piecitos, ¿no? Y que completa, al completar estos tres piecitos, tenemos la posibilidad de sostener mejor este contenedor y entonces generamos la cuarta yoga, que sería la Raja Yoga, ¿no? Así también ella los clasifica en estos dos, Karma Kanda y Jnana Kanda, ¿no? Esta palabra Jnana que significa, bueno, ya sabemos que karma viene de kur, que significa acción, la raíz verbal actuar, ¿no? Y ñana, ¿no? La raíz igual, ña, ¿no? Saber, conocer. No es el atipujar información, es saberla de dentro hacia afuera, es decir, descubrirla, ¿no? Revelarnos en esa sabiduría, ¿no? No es cualquier conocimiento, es un conocimiento divino. Y en esta, entre comillas, división es que se encuentran los Upanishads, ¿no? Algunos entramos en confusión, decimos de repente, bueno, ¿qué fueron primero los Vedas o los Upanishads? Bueno, en realidad los Upanishads están dentro de la segunda clasificación de los Vedas, ¿no? O de estos escritos védicos, que sería la Ñana Kanda. Y vemos que en Karma Kanda tenemos esa división de acciones o trabajos donde también entraría lo ritualístico. Hay una escala para nosotros poder llegar a lo ritualístico, ¿no? Es decir, incluso para estudiar teosofía, por supuesto que primero tenemos que saber la lengua de origen. Es decir, si nuestro conocimiento va a ser con respecto a la teosofía, tendríamos que estudiar el griego. Pero si lo que queremos es, como lo sugiere Blavatsky muchísimas veces, es pasar de esta teosofía a la Atma Vidya, bueno, tendríamos que estudiar la lengua, entre comillas, de origen. Este sería el sánscrito, ¿no? Y entonces ella dice que estas son las escrituras, ¿no? O revelaciones puestas por escrito. O sea, vean esta palabra shruti, que significa aquello puesto por escrito, ¿no? O escritura también. Dice, cada himno del Rig Veda lleva como prefijo el nombre del vidente o rishi al cual fue revelado. Y aquí tenemos algunos que ella menciona, ¿no? Vaisishta, Vis, Vispamitra, ¿no? Narada, etcétera. Y lo que llama la atención que ella menciona, dice, los cuales fueron nacidos varios mambántaras y aún edades más que centurias y quizás milenios deben haber transcurrido entre las fechas de su composición, ¿no? Y habla de entonces esta larga serie de videntes, de rishis, ¿no? Que pueden observar en estos, algunos alegóricamente dicen departamentos de la naturaleza, pueden observar, pueden develar, viven estas revelaciones de la propia naturaleza debido a que se han encargado por bastantes encarnaciones, ¿no? Oportunidades y experiencias a autodirigirse, ¿no? Jeffrey Farthing dice que son esfuerzos autoproducidos. Siempre estamos discerniendo, de eso se trata, siempre estamos criticando, siempre estamos enjuiciando, es inevitable, siempre hay que discernir, crítica, criticón, criticar viene de discernir, ¿no? Viene de hacer juicios, o sea, al final la palabra criticón significa el que discierne, el que hace juicios, entonces todo el tiempo estamos haciendo juicios sobre qué será lo mejor, ¿no? Para mi progreso, y obviamente tiene que ver con el progreso espiritual. En estas sociedades eso es un poco difícil de comprender porque debido al sistema bajo el cual
nuestras sociedades se rigen, ¿no? Pero estos rishis que hacen a un lado todos esos condicionamientos sociales, económicos, etcétera, logran descubrir dentro de sí mismos la manera de hacer estos esfuerzos autoproducidos para revelar de la propia naturaleza los misterios, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que entender en este contexto? O sea, ¿qué es lo medular del Vedanta o lo medular de estos himnos? Porque si pasamos a ver la estructura de estos, nos vamos pues quizás a perder un poquito. Lo primero es lo general, entender qué son estos Vedas, qué son estos himnos. Están revelados a manera de canto, se menciona porque aquel que revela esto, que ve la luz astral, digamos, no lo hace, no, las revelaciones no son estáticas, son revelaciones en movimiento, em, que no pueden traducirse más que a través de cantos y de himnos, que son esa particularidad del movimiento, ¿no? Este sonido universal, que ya sabemos esa partícula que muchos traducen al francés y que la pronuncian así, y esa es una de las grandes cosas que también a Blavatsky en su momento se le cuestionó, ¿no? ¿Por qué no este sonido que a nosotros llega como aún, ¿no? Cuando dicen, bueno, es que en realidad esta palabra sagrada pasa al francés, porque hay que recordar que para los rusos el idioma que se aprendía para, digamos, los aristócratas era el ruso, ¿no? Entonces pasaban por, digamos, estos idiomas orientales, lo pasaban hacia lo occidental y ahí es donde había la confusión, ¿no? En las pronunciaciones. Pero digamos que de manera medular hay cuatro cosas que tenemos que comprender, de las cuales hacer conceptos gradualmente, despacio, porque son conceptos poco duros de digerir. Obviamente, cuando empezamos a estudiar teosofía, pues tenemos un concepto, generamos un concepto y con el tiempo y el estudio lo vamos sustituyendo por otro, ¿no? El primero es el concepto de taf, ¿no? Y no hay, dice Jeffrey Farthing, palabras precisas para traducir palabras en sánscrito. Necesitamos un montón de palabras, él obviamente lo escribe en inglés, necesitamos un montón de palabras, en nuestro caso en español, para definir una palabra como esta, ¿no? Esta palabra significa eso, o algunos dicen aquello. Eres tú, ese ser que es la causa de esta esencia sutil. Eso es el yo de todo este mundo. Eso es la verdadera realidad. Eso es Atman. Eso eres tú. ¿Sí? Está interesante porque hay una palabra que se estudia y que a veces causa confusión cuando se estudia en estudios de logia propiamente. Es esta palabra elemental, ¿no? Y lo estamos justo los miércoles que estudiamos este libro de comentarios a la doctrina secreta, vemos que no es fácil entrarle al concepto de esta palabra en sánscrito tattva, ¿no? Si ustedes ven tat con D o tat también puede ser, esta palabra tattva conserva esta raíz, ¿no? Y está formada por tat o tat y la otra que es tva, ¿no? Tú, aquí nos dice, eres tú, eso eres tú, ese ser que es la causa de esta esencia sutil. Eso es el yo de todo este mundo. Eso es la verdadera realidad. Eso es Atman. Eso eres tú. Es esta repensar, replantearnos qué concepto tenemos de la realidad, ¿no? Porque son palabras en español que pueden ayudarnos a entender TAF, lo real, ¿no? O la realidad, la verdad, lo verdadero, ¿sí? Eso, aquello. Es decir, lograr hacer el concepto del todos somos uno no es algo sencillo, ¿no? Tan es así que nos sentimos, nos seguimos sintiendo, o sea, podemos estudiar y leer por años y podemos seguir experimentando la división, la separatividad y dónde la podemos corroborar bien fácil, ¿no? Cerramos nuestra puerta de la casa con llave, ¿no? Tenemos un título de propiedad, nos aislamos de las personas que no nos agradan, las que no son como nosotros o piensan como nosotros, las descartamos. A veces ni en la propia familia de sangre hay armonía, ¿no? O hay buena relación. O sea, todos estos son reflejos de
que todavía somos, por nuestro propio desarrollo cerebral, para nuestra generación de humanos, entre comillas, somos demasiado territoriales, ¿no? Entonces parece que esto nada más es como como un discurso, una aspiración de que yo soy aquel, de que yo soy eso, decía Pablo, ¿no? Nos movemos en ello, pero de manera muy abstracta, ¿no? Entonces empezar a observar qué concepto hay acerca de TAD, de eso, de la unidad, ¿no? De la realidad, la justicia, la verdad, son sinónimos, son palabras que podemos usar en nuestro español para referirnos a TAD. La segunda, ¿no? Este otro concepto que nos debe de quedar claro y no confundirnos, ¿no? Este Atman es Brahman. Todo esto es verdaderamente Brahman. Este Atman es Brahman, ¿no? Y ahí es donde los que empezamos a lo mejor de manera muy teórica, muy técnica, a querer puntualizar qué es Brahman, ¿no? ¿Qué es Atman? Y no encontramos de repente como tal una definición. Por eso es tan importante que estudiemos el sánscrito. Es muy lento, muy lento. Acá algo debe quedar claro. Es una disciplina que debe ser estudiada con mucha paciencia, desarrollada con cautela, porque a veces uno puede desalentarse, ¿no? Pero las palabras cuando las miramos a través ya de la etimología, de las raíces, del significado, que además este significado es múltiple, ¿no? O sea, a muchas palabras necesitamos en nuestro español para poder comprender una palabra en sánscrito, ¿no? Entonces, cuando dice este Atman es Brahman, lo primero que viene a la mente y que apaga muchas dudas es, son sinónimos, ¿no? Decimos, wow. Pero si vemos el significado de Brahman, ¿no? Brahman viene de una raíz brij, que significa desarrollarse, ¿no? Y no hay desarrollo si no hay movimiento. Es decir, dice, todo esto es verdaderamente Brahman. Entonces empezamos como a desmenuzar una madeja que está enredada, pues primero porque a lo mejor no hay la disciplina y después porque no hay la paciencia quizás, ¿no? Y entonces este término yo puedo darme cuenta que si viene de la raíz verbal, brig, que significa desarrollarse, desenvolverse, a mí me gusta mucho utilizar la palabra desdoblarse y entonces entendemos como si todo estuviera allí, contenido, ¿todo qué? Todo lo que se va a manifestar, ¿no? Cuando hablamos de un Manvantara, todo está allí, como lo está afuera, pero ambos, entre comillas, lo afuera y lo que está allí que se va a manifestar, ambos son lo absoluto, ¿no? Estos conceptos los hacemos, digamos que mejor con la ayuda del estudio de comentarios a la doctrina secreta. Estas dudas de los preguntantes, de los miembros de la logia Blavatsky que tienen y que después de haber revisado, corregido, editado la doctrina secreta, apenas estos dos tomos, resulta que tienen un montón de dudas y entonces en las reuniones de la logia Blavatsky, ellos le preguntan todas estas dudas a Blavatsky, ¿no? Le dicen, ¿pero qué significa esto? Y ella les va releyendo o le pide a alguno de los miembros que vaya releyendo estas tiras que nosotros llamamos shlokas, que también son versos, que son himnos, pero que estos preguntantes pues ya lo ven de una manera técnica, ¿no? Y ella les va explicando con cautela lo que significan. En una de estas reuniones es que uno de los miembros, que es hindú, es invitado por Blavatsky para darles una definición de Atman. Bueno, lo hacen varias reuniones, pero hay una definición que a mí me hizo mucho sentido porque va de la mano con el significado de Brahman y es Atman. Él dice que esta palabra significa algo como siempre presente, no divisible, ¿no? Entonces, es eso, siempre presente, que es indiviso y que además se autodesarrolla, ¿no? O sea, tiene esta capacidad de manifestarse, de hacerse materia, ¿no? O sea, ya lo es, pero es una materia muy sutil antes de terminar en nuestro plano prakriti. Todo esto cuesta un poco de tiempo hacer el concepto, pero ayuda en su significado saber las raíces, ¿no? Ese sería el segundo. Y el tercero, ¿no? La conciencia es Brahman. Todo esto tiene conciencia como el dador de su realidad. Todos ellos están impelidos por la conciencia. El universo tiene conciencia como su ojo y la conciencia es su fin. La conciencia es Brahman. Y entonces vemos una palabra
que no tiene que ver con el sánscrito, pero que nos ayuda, ¿no? ¿Cómo conceptualizamos nosotros la palabra conciencia? Como conocimiento, como sabiduría. Si es un conocimiento, ¿conocimiento de qué? ¿No? El autoconocimiento, esta diferencia que hay entre el animal y el humano, que el animal se mira, dice en el Bhagavad Gita, se mira en el agua, ve su reflejo y se ahuyenta, ¿no? Dice el Bhagavad Gita, ese es más sabio que el hombre que se ve al espejo y dice, yo estoy allí, ¿no? Yo soy ese. Claro, porque nos limita, ¿no? La autoidentificación, que es esta identificación con el cuerpo, ¿no? Con lo físico, pero también soy mis pensamientos, pero también soy mis creencias, pero también soy mis emociones, ¿no? Esa autoidentificación nos limita, ¿no? Por eso en el Bhagavad Gita dice, es más sabio aquel animal que se refleja en el agua y se ahuyenta, se va diciendo, ese es otro, ¿no? Que el hombre que se ve en un espejo y dice, yo estoy allí, yo soy ese. Y entonces, ¿qué tipo de concepto tengo acerca de esta palabra conciencia? Ya estamos viendo que el solo hecho de traducirlo limita un montón a hacer conceptos que nos sugieren la universalidad del sistema, la unidad del sistema. El todos somos uno, pues queda un poco corto, su significado queda un poco reducido cuando intentamos vivirlo, ¿no? Y el último, que es este acerca de yo soy Brahman, ¿no? Este fue en verdad Brahman en el principio. Se conoció a sí mismo como yo soy Brahman, por lo tanto se convirtió en el todo. Y hasta este día cualquiera que en la misma manera lo conoce como yo soy Brahman se convierte en todo este universo. Es decir, el que dice yo soy Brahman se hace uno, ¿no? Porque estamos separados de manera ilusoria, pero aquel que lo dice es porque realmente entiende lo que es ser uno con este, ¿no? Esos son estos cuatro ejes que van, ¿no? Que van con los Vedas, de lo que van los Vedas, ¿no? Acerca de qué se habla. Bueno, Blavatsky después los va a tomar y los va a presentar a Occidente en estas premisas de la doctrina secreta, ¿no? La universalidad del sistema, ¿no? La similitud de todas las almas que están dentro, que se mueven en ese sistema único, ¿no? Todos somos uno y etcétera. Hay que entender que hay un contexto. Veíamos estos cuatro, ¿no? Tad, Atman, Brahman, que son lo mismo, ¿no? Todo es Brahman, yo soy Brahman, es decir, vamos de lo general al último, que el cuarto habla acerca de esa pequeña partícula, ¿no? Que se sentía separada, puede por fin, decíamos, por esfuerzos autoproducidos, volverse un vidente de la luz astral y de otros planos que se concatenan allí y decir, yo soy eso, ¿no? Esto de los esfuerzos autoproducidos lo platicábamos en unas charlas que, no sé, tendrán un año, que son acerca de la meditación, ¿no? En la tercera de estas se habla de los Upanishad y la meditación. Para Blavatsky, porque todavía hay esta situación de que algunos estudiantes preguntan a otros que tienen más tiempo si Blavatsky dejó sobre la meditación, si dejó algunos pasos, si dejó no sé qué, y se contesta que no. Pero hay estos diagramas de la meditación de Blavatsky que son dos, básicamente, uno es el de las renuncias y otro es el de las adquisiciones. Se entiende, según Blavatsky, que si no hay renuncia, no hay adquisición. Y sabemos que la adquisición se refiere a la adquisición espiritual, ¿no? A este máximo grado de desarrollo posible, ¿no? A partir de los esfuerzos autoproducidos. Esos esfuerzos son el diagrama de las renuncias. Si vamos, por ejemplo, en el sendero de la yoga, ¿no? A través del yama, niyama, el asana, el pranayana, etcétera, vamos viendo que el yama tan solo son las abstinencias, ¿no? Ya sabemos, alimentos que tienen que ver con la carne, ¿no? El cigarro, el alcohol, el más de una pareja, sexual, ¿no? O sea, hay varias cosas que tan solo representan el primer escalón. ¿Cómo podríamos nosotros llevar esa vida? Por eso se menciona que los maestros son estos sabios, em, representaciones, ¿no? Del amor, de la sabiduría, de la compasión. ¿Cómo podríamos desarrollar, ¿no? Estos vehículos, pues digamos, groseros, ¿no? Esta maraña
de pensamientos y emociones, muchas veces hasta ocultos en contra de otros. O sea, ¿cómo podríamos cambiar eso? Al hacer la personificación de la fraternidad, de la compasión y del amor. Pues la primera es ser verdaderos, ¿no? Es decir, mientras menos mentiras diga, va a ser mejor, ¿no? Mientras menos mentiras le diga a otros y me diga a mí, o sea, la primera pregunta sería, ¿realmente quiero estudiar esto? Y entonces, si la respuesta es sí, o sea, debe ser auténtico, por supuesto, voy a destinar un tiempo, voy a ser disciplinado, voy a ser ordenado, no me voy a desalentar, ¿no? Porque decimos que en las narraciones acerca de los maestros se menciona que ellos pasaron encarnaciones aprendiendo más que enseñando. Y una característica del occidental, ¿no? Es que todo lo sabemos y todo lo queremos enseñar. Entonces, si los Mahatmas pues se pasaron encarnaciones aprendiendo más que enseñando, pues por ahí debe estar la clave, ¿no? Es decir, este famoso yo no sé, ¿no? Yo no sé nada debe ser la pauta para empezar a aprender, ¿sí? Y entonces estos cuatro ejes no solo son allí como verdades filosóficas que no tienen una praxis, que están nada más allí a ver a quién se le ocurre desempolvarlas cada determinada generación, o sea, no son, son los ejes que rigen estas revelaciones y que nos permiten llegar a ellas. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo los conceptos? Hay varios conceptos en esas mismas cuatro que deben quedar claro, ¿no? La primera es Brahman. ¿Qué es? ¿No? Decíamos que a veces la raíz no se expresa y entonces cuesta un poco más de trabajo comprenderlo. Viene de Brij, otra vez, que significa desenvolverse, desarrollarse, lo hace autoproducido, ¿no? Este soplo, esta fuerza, autoproduce sus desdoblamientos, su desarrollo, ¿no? Es el principio impersonal, supremo e inconmovible del universo, de cuya esencia todo emana, en lo cual todo retorna, que es incorpóreo, inmaterial, innato, eterno, sin principio ni fin. Tenemos otro que es that o eso, porque además Blavatsky dice, es el that del inglés, ¿no? O eso, hagamos a un lado tales concepciones humanas como la de un Dios personal y sosténgalo en la puramente divina o aquello que es la base de todo y cada cosa en la ilimitada naturaleza. O sea, hay que sustituir esa figura antropomorfa que tenemos, ¿no? Hay una sentencia de Blavatsky que a mí me llama mucho la atención cuando dice, nosotros no somos cristianos, somos ocultistas. Y eso se me hizo súper fuerte porque si no leemos todo el contexto, pues podemos confundirnos, ¿no? Resulta que ella apuesta por precisamente un Dios no antropomorfo, ¿no? Es decir, mientras hagamos más a un lado todas estas figuras, y sobre todo antropomorfas y masculinas que tanto ha dañado el desarrollo, ¿no? De las potencialidades de ambos géneros, o sea, lo ideal es no meternos en asuntos de antropomorfismo, ¿sí? De ninguna de las fuerzas de la naturaleza, y mucho menos de esta fuerza conocida como Dios, que inmediatamente la mente occidental la asocia con una figura humana, ¿sí? Y sigue siendo llamado por su nombre esotérico sánscrito en los Vedas Taf, un término para denominar la incognoscible raíz sin raíz. Y tan solo esto, que parece como tan entendible, hablar de la raíz sin raíz, en estas mismas relatos de las reuniones de la Logia Blavatsky, les lleva bastantes comentarios, bastantes preguntas, entender qué es esa raíz sin raíz, ¿no? Si hay una causa suprema y cómo se puede llamar esta y qué es lo que empuja a esa causa. O sea, me parece muy sencillo acá mencionarlo y sin embargo, cuando empezamos a, digamos, filosofar un poco acerca de esa raíz sin raíz, aparecen términos que a veces no se sabe dónde posicionar, ¿no? Cuando hablamos de Mula Prakriti, ¿dónde va? Mula Prakriti va antes de Atman, va después de Atman, es donde va Karana afuera de Atman, adentro de Atman, acompañado de Mula Prakriti. ¿Por qué se llama Mula Prakriti antes de la manifestación y Prakriti nuestro plano final o más material? O sea, estos hombres de la logia que le preguntan tantas cosas a Blavatsky, en verdad expresa todas sus dudas, ¿no? Y no les importa algunas veces ser regañados por ella, ¿no? O quedar en ridículo frente a otros hombres ahí, aparentemente de la ciencia oficial que ya estaba desarrollada en esa época, no les importa, ¿no? Quedar como
ignorantes porque lo que se pretende es tener claros estos términos. ¿Cuál sería, dicen ellos, cuál sería una palabra que nos, en español, ¿no? Dicen muchas veces que nos pueda llevar a entender esto, ¿no? De aquello, eso. ¿Cómo se puede mover a sí mismo? ¿Cómo se puede impulsar a sí mismo? Además, si no tiene una raíz, un origen, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro, estas cuatro premisas que son como la explicación de los cuatro ejes que, bajo los cuales se debe comprender a los Vedas, ¿no? Este otro, al encontrar la afirmación yo soy Brahman, el lector debe recordar que el yo al que se refiere este aforismo es el yo supremo o Atman, el rayo inseparable del yo uno y universal, el cual no debe confundirse con el ego inferior o yo personal, es decir, los instintos animales, las pasiones, los deseos, etcétera, lo cual es llamado la falsa personalidad. Y hay un montón aquí todavía que aprender, ¿no? Bueno, algunas veces me confundía con este asunto del yo superior, el yo inferior, y otra vez, ¿no? Y hay unas notas en esta edición de La clave de la teosofía de Fundación Blavatsky que hacen toda una disertación sobre la palabra que realmente Blavatsky usaba. En inglés ella decía self, y self no es el yo, ¿no? Pero a nosotros se nos ha traducido a nuestro español, digamos, latino, entre comillas, a partir del español de España, ¿no? Entonces, todavía estos proyectos que tenían como impulso hacer mejores traducciones para que nuestro estudio fuera menos antropomorfo, pues son muy válidos y útiles aquí, porque entonces después de leer estas notas aclaratorias yo puedo entender o hacer mejor sentido con esto que acabamos de leer, ¿no? No hay que confundir el término yo, otra vez, ¿no? Con la personalidad, ¿no? Con lo que algunos llaman el yo inferior. Y este último eje que es Atma o yo supremo es en realidad Brahma, el absoluto e indistinguible de este. En los momentos de Samadhi, la más elevada conciencia espiritual del iniciado que absorbe por completo en la esencia única que es Atma y por consiguiente formando uno solo con el todo. Nada objetivo puede haber en ella, ¿no? Y parece igual, ¿no? Parece que está muy entendible, pero en cuanto vemos el absoluto y empezamos a pensar en ese absoluto, ¿cuál es el Manvantara? En ese absoluto, ¿qué es lo pralaya? En ese absoluto, ¿qué es laya? ¿No? En ese absoluto, ¿qué es la absolutez? Inmediatamente sabemos que eso no es algo fácil, ¿no? De entrada podemos decir, lo absoluto, pues el todo, ¿no? Pero cuando empezamos en el estudio a decir la absolutez, ¿por qué usa otro término? ¿No es lo mismo la absolutez que lo absoluto? En ese absoluto está contenido el Manvantara, el Pralaya, o sea, por supuesto que se entiende teóricamente que sí, ¿no? Blavatsky muchas veces regaña a los estudiantes porque dice, bueno, en realidad carecería de sentido que estudiáramos algo así, ¿no? Tan lejano a lo humano. Y eso por un lado, los Vedas, y hay que acordarnos que la segunda clasificación de estos Vedas se contiene en los Upanishads, ¿no? Y de una manera, digamos, un poco más rápida, porque los Upanishads ya se vieron en esa charla que tiene que ver con la meditación y los Upanishads, pues para tener una mejor comprensión, ¿no? Estos Upanishads principales, mayores o clásicas, son 13 y suelen agruparse en tres categorías dependiendo de su antigüedad, ¿no? Entonces se clasifican en tempranas, intermedias o tardías. Y en las tempranas son las que ya sabemos que para nuestro conocimiento exotérico, estas se compilaron entre los siglos 8 y 5 antes de la era común, anteriores al budismo, escritas en prosa, ¿no? Algunos todavía tienen tema con esto también, ¿no? Porque Blavatsky en la clave de la teosofía dice, nosotros no somos budistas, ¿no? La teosofía no es budismo, ¿no? Aunque sabemos que fue la manera también, una forma de conciliar, ¿no? Los occidentales cuando ella y Blavatsky y Olcott se van a India y se hacen budistas, ¿no? Y entonces ocurre aquí algo maravilloso que es poder traer a Occidente a los pueblos que no vivían como en esas civilizaciones antiguas, porque hay que recordar que acá todavía sobreviven pueblos originarios
que tiene sus tradiciones y costumbres, que podría decirse que son también teosofía, ¿no? Pero para estos hombres que nos hemos quedado sin tradición, que no tenemos civilización, que no tenemos un corpus doctrinal y etcétera, es que hace estas grandes aportaciones el budismo, ¿no? El traerlo de Oriente a Occidente. Y entonces en estas está la Chandogya Upanishad, ¿no? La Prajvaranyaka, la Aitareya, la Taittiriya, Kaushitaki, Upanishads, todas estas. Las intermedias entre los siglos IV y primero antes de la era común en prosa y en verso, que ya tienen tendencias teístas, ¿no? Kena, Isha, Katha, Mundaka, Ushbetash, Bhattara. Esta Mundaka o Mandukya también, que forma parte de las tardías, por ejemplo, los primeros siglos de nuestra era, ya en prosa, Prashna, Mandukya, Maitri, o sea, todo lo que se estudia como estados post-mortem o vida después de la muerte están incluidas allí, ¿no? Entonces, estos Upanishads, que son versos también, que se tienen que leer a manera de cantos, están repartidos, porque ya platicábamos, ¿no? La teosofía, las Vidyas, al igual que los Vedas o las revelaciones, se deben estudiar de manera gradual, ¿no? Empezando, ya sabemos, por el idioma, ¿no? La gramática, la filosofía, o sea, previo a saber de la astrología todavía hace falta una ruta larga, ¿no? Los estudios de vida después de la muerte o los estados post-mortem son previos también a la astrología. Es decir, cualquiera que se precie de ser astrólogo, pues tiene que estudiar un montón, ¿no? Y luego saber del zodiaco y etcétera. Pues sí, le lleva a alguien que hace estos tipos de estudios bastante tiempo, ¿no? Y bueno, aquí la imagen es muy propia para explicar lo que significa este término, ¿no? Hay que estudiar los Upanishads bajo ciertas reglas, ¿no? Teóricas, dice Blavatsky. Primero, concebir la unidad por expansión en el espacio y en el tiempo infinito, ya sea con o sin identificación. Bueno, pues a veces hay que repasar la filosofía como, digamos, básica para saber qué es la identificación, ¿no? Entonces, dice ella, medita lógicamente y consistentemente sobre todo esto en referencia a los estados de conciencia. Y ya sabemos cuáles son los estados de la conciencia. En la clave de la teosofía, ella menciona algunos. Menciona, por ejemplo, el sueño, que engloba varios, ¿no? En el sueño, ya sabemos que tiene sus traducciones. Hay sueños sin forma, sueños sin sueños, sueños con formas, ¿no? Hay estados más sutiles, se hablaba de samadhi, por ejemplo. Estos, sus nombres en sánscrito, Svapna, Turiya, ¿no? Jagrat, ¿dónde están estos estados de conciencia, ¿no? Y por supuesto son estados de la conciencia, ¿no? Otra cosa que se estudia mucho en comentarios a la doctrina secreta, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Y estos estados que son, hablar del sueño, pues todavía tiene sus trances, ¿no? Hablar de los estados post-mortem, esos también son estados de la conciencia. ¿Qué otros estados podemos hablar? La vigilia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otros estados? La memoria. Y hay varios tipos de memoria. La memoria física, la memoria temporal, la memoria del cerebro, la memoria del alma, ¿no? Esta llamada reminiscencia. Hay otras, ¿no? Que tienen que ver con la mente en psicosis, o sea, con la reencarnación. Y pues todos esos son estados de la conciencia, ¿no? Pero hay estados en sus distintos reinos. Es decir, a veces pensamos que el que sueña es uno. La personalidad es yo soy, o sea, asumimos cuando decimos yo soy, que somos este conjunto corpóreo, más las emociones, más los pensamientos, más las reflexiones, que no sabemos por dónde andan o cómo se clasifiquen. Por eso es que es tan útil la clasificación septenaria que muestra Blavatsky, para saber puntualizar, las emociones andan por acá y tienen cierta relación con los planos y etcétera, ¿no? Pero cuando decimos yo soy, siempre lo asociamos a esto separado del tú, ¿no? Y es difícil que pensemos que en realidad esto es la conciencia expresándose, ¿no? Así en esta voluminosidad como en todo, ¿no? En el todo, en todos los reinos simultáneamente, ¿no? Entonces dice Blavatsky, hagan un concepto, llámenle como quieran, o sea, al final se trata de la sagacidad y el desarrollo
no solo de las mentes de los estudiantes de su logia, sino de las psiques, es decir, mente, emoción, porque mientras más desarrollado está esta concatenación, digamos, esta relación psíquica, por supuesto que van a poder aspirar a tocar el siguiente vehículo o principio que es Buddhi. ¿Sí? Donde está la real compasión, donde está la fraternidad, ahí donde empezamos a hablar de universalidad, donde empezamos a hablar de, bueno, hay gente que es más desarrollada para, decimos en México, quitarse el alimento de la boca para compartirlo, ¿no? Ahí están, de ahí vienen estos impulsos, ¿no? De Buddhi. Al final vienen de lo espiritual, ¿no? Ya sabemos que es la relación que hay entre Atman con Buddhi, lo que hace posible que aquel que empieza a mirar por los demás, por supuesto hay una reciprocidad. A mayor apertura de ver por los otros, mayor revelación, ¿no? Y entonces ese va por esfuerzos autoproducidos empezando a sentirse uno con todo lo demás, pero ya no de discurso, ¿no? Vamos a empezar hablando del sol ya. Ya vimos que entonces primero teníamos que como tener un poco más claro qué eran los Vedas, cómo se clasifica según Blavatsky, dónde están los Upanishad, cuántos de estos hay. O sea, son versos bien copiosos que muchos todavía siguen estudiando, buscando fuentes, traducciones, etcétera, pero que hay algunas buenas. Y entonces ahora vamos a empezar con el asunto del sol. Entonces, si entendemos que todos somos uno, que todo está en continuo movimiento y en constante evolución, y que las cadenas planetarias están evolucionando alrededor de un sol en nuestros sistemas solares, ¿qué es el sol? ¿No? Entonces, ¿qué son los equinoccios? ¿Qué tiene que ver? Y bueno, hay hay estudios acerca del tiempo, los ciclos, los yugas, los kalpas, que tienen que ver con estos equinoccios, ¿no? Estudiar al sol no es algo precisamente fácil. El día y la noche de los ancestros, sí, que es parte de lo que le da nombre al tema, se divide de acuerdo a las mitades ascendentes y descendentes de los ciclos respectivos. En el caso de los dioses, su día es el Udagayana y su noche es Dakshinayana. Pero en el Surya, Siddhanta, uno de los Siddhantas o textos astronómicos postvédicos, nos encontramos con algo interesante. Según este texto, el Día de los Dioses comienza en el equinoccio de primavera y termina en el de otoño, mientras que su noche es la otra mitad del año. De este modo, el solsticio de verano es el mediodía para los dioses y el solsticio de invierno su medianoche. ¿Qué me está diciendo este breve texto? O sea, ya sabemos que esta palabra surya es el nombre del sol en sánscrito, ¿sí? Obviamente, todas las estrellas, los planetas, etcétera, tienen sus nombres. Para estudiar, decíamos, el zodiaco no es algo sencillo. Eso se llama Jyotisha en sánscrito y hay que pasar un montón de lecciones y lecciones de sánscrito para llegar a eso, ¿no? Que son, yo creo, como unos 10 15 años, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el sol? ¿Qué son los soles? ¿No? Y Blavatsky lo describe en el glosario teosófico de una forma, además poética, ¿no? Ella dice que Surya, el sol adorado en los Vedas, esto está interesante como em, puede una persona que estudia teosofía ir haciendo como la genealogía, ¿no? Dice, es hijo de Aditi, el espacio, madre de los dioses, esposo de Sanguiña, la conciencia espiritual. Otra vez vemos ahí un sufijo, ña, que tiene que ver con, decíamos, la ñana, ¿no? La sabiduría, el conocimiento, por eso dice aquí, esposo de Sanña, la conciencia espiritual, el gran Dios a quien Vishvakarman, su suegro, el creador de los dioses y de los hombres, y su carpintero, crucifica en un torno, ¿no? O sea, ella empieza a decir de manera poética como esta especie de genealogía del sol y además con un significado, ¿no? Como lo crucifica en un torno, ¿no? Dice aquí su suegro, el creador de los dioses y de los hombres, y su carpintero, dice, crucifica en un torno y cortando la octava parte de sus rayos, o sea, empezamos a ver temas no solamente de lo filosófico o lo religioso, sino ahora empieza a asomarse lo científico
cortando la octava parte de sus rayos, priva su cabeza de su esplendor, creando en torno de ella una aureola oscura. Esto es un misterio de la última iniciación y una representación alegórica de la misma. Blavatsky habla un poco más claramente, diría yo, en la recapitulación del primer tomo de la doctrina secreta. Ahí tenemos nosotros como que ir haciendo una mini ruta para ver cómo voy a estudiar y qué para poder entender mejor la doctrina secreta. Y entonces lo que algunos hacemos es seguir una ruta que va de estudiar la clasificación septenaria, ¿no? Después estudiar la correspondencia de esa clasificación con los planos, leer el proemio, estudiar la recapitulación, o sea, todavía sin meternos a la doctrina secreta como tal, ¿no? Algunos empezamos a estudiar comentarios a la doctrina secreta, ¿no? Es decir, empezamos a integrar, a hacer conceptos a manera de pieza para que una vez que nos acercamos a leer la doctrina secreta, esas piezas puedan tener sentido, ¿no? Y de repente no vararse en esto qué significa, ¿no? En un término en la doctrina secreta que me va a regresar a estudiar por bastantes meses en otros libros, ¿no? Y así de manera alegórica, ¿no? Ella sigue diciendo, esto es un misterio de la última iniciación y una representación alegórica de la misma. Bueno, resulta que estas iniciaciones tienen que ver con los periodos, con los solsticios, con los equinoccios. Ya sabemos por allí ha habido charlas que tienen que ver de manera simbólica con Juan el Bautista, ¿no? Y que tienen que ver con esta sustancia misteriosa que Blavatsky nombra Isis de Velada en Ante el velo, ¿no? Que es como la introducción de Isis de Velada, esta sustancia llamada soma, ¿no? Que ya después pasa a los griegos como kikeon y que algunos dicen, va, pues es prácticamente es la cerveza, la cebada fermentada, ¿no? Y bueno, no, no lo es. Y sobre todo porque tiene que conocerse, dice Blavatsky, en uno de estos refutes que hay de las cartas que se escribían del tema del sánscrito y sus pronunciaciones. Ella dice que había visto a algunos sacerdotes terminar con fiebres después de mal pronunciar las shlokas, ¿no? O versos o himnos en sánscrito porque no tenían las claves para la pronunciación. Y ella sigue diciendo, se le designa con números epítetos. Esto está interesante porque ya sabemos que números epítetos son, bueno, son cualidades que se le pueden, o descripciones que se le pueden sumar, ¿no? Adjetivos calificativos que se pueden sumar. Y aquí van a ver la concordancia. Yo no sé quién después vaya a hablar acerca de las culturas o otras civilizaciones y los equinoccios y parte de los ritos. Pero acá nosotros podemos ver que en lo que respecta a nuestras culturas originarias, acá por lo menos en nuestro país, que son un montón, todavía hay cierta similitud, ¿no? Entonces al sol se le designa, dice aquí, con números epítetos, según Blavatsky, Dinakara, que es el hacedor del día, Arjapati, señor del día, Loka Chakchus, ojo del mundo, Karma Shakchi, testigo de los actos de los hombres, y Sahra Kirna que significa provisto de 1000 rayos, ¿no? Gurja Raya, rey de las constelaciones, etcétera. Cuando empezamos a estudiar acerca de Huitzilopochtli, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Que resulta que en nuestras culturas, aquí en México, el sol va recibiendo un nombre diferente conforme va pasando las horas del día, ¿sí? Entonces ocurre siempre este asombro de los hombres que ritualizaban al ver que el sol volvía a despuntar, ¿no? Después de haber pasado por lo tenebroso, ¿no? Por la oscuridad y que volvía a despuntarse, ¿no? O sea, además lo hacía a sí mismo. Y estos son procesos muy interesantes, ¿no? Cómo ellos van a través de un nombre describiendo el proceso, ¿no? Entonces, Teddy Nácara sería algo así como nuestro Huitzilopochtli, porque este va saliendo de las fauces de la oscuridad y empieza a despuntarse, ¿no? Ahora sí, literal, despuntarse ese piquito del Huitzil, esa primer destello del sol que viene de haber sido Tlahuizcalpantecutli, ¿no? La estrella de la mañana. Este verso, pues sí, aforismo que tenemos por aquí en México, nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el sol?
Viene de lo más oscuro de ser Xolotl a ser Tlahuizcalpantecutli, a ser Huitzilopochtli, y así se va todo su recorrido, toda su dinámica, ¿no? El último, Graha Gurja en realidad, Gurja significa la casa, ja, Gur es casa. Siempre que vemos la terminación ja, ahí nos sugiere el artículo en singular, sin género. Sabemos que a veces se le connota a lo femenino, pero ya esa es una traducción, ¿no? Gurja Raja, y dice aquí rey de las constelaciones, es decir, está diciendo que esta bóveda celeste es la casa del sol, ¿no? O sea, es una manera en que Blavatsky lo menciona muy poéticamente también. Ya estamos terminando ya lo último, esto tiene que ver con cómo es visto el sol en los Vedas, ¿no? Ella sigue diciendo, el sol es a la vez espíritu y materia, es un perenne manantial de vida que, como la luz, emana de él sin cesar. Como dador de vida, que es, conserva y sustenta a todas las criaturas y es el corazón de todo el sistema solar. Es asimismo fuente de calor y electricidad. Pero el sol que nosotros vemos, y aquí empieza lo escolloso, el sol que nosotros vemos, estrella central de nuestro sistema, solo es una reflexión, sombra o cáscara del verdadero sol central espiritual. Para su propio sistema, el sol es Budi. Por ser la reflexión y el vehículo del verdadero sol, que es Atman, invisible en este plano. En esta reflexión están todas las fuerzas Fohat, ¿no? O fojáticas, como lo traducimos nosotros, ¿no? El sol es emblema de la bienhechora divinidad que da la vida. Es la manifestación exterior del séptimo principio de nuestro sistema planetario, ¿no? Y entonces, cuando ella hace estos comentarios, por supuesto se asoma un montón de estudio tras de esto, ¿no? Sabemos que ahora dónde explicamos, dónde aprendemos acerca de Fujat, por ejemplo, ¿no? Acerca de la clasificación septenaria, dice aquí, ¿no? O el séptimo principio de nuestro sistema planetario. O sea, a veces es difícil comprender la clasificación septenaria del hombre. Ahora me está diciendo que hay, ya medio entendí que hay una clasificación septenaria o una constitución septenaria de la cadena planetaria, pero ahora me está diciendo que del sistema planetario. ¿Y cómo es esta constitución del Sol? Si lo que yo observo allí físicamente solamente, solo es como una sombra, dice ella, o una cáscara del verdadero Sol central espiritual, ¿no? Y hay todavía mucho que seguir estudiando y seguir aprendiendo, y entonces lo único es tener paciencia para no desistir. Yo voy a terminar con ya esa diapositiva. Esta imagen, pues ya sabemos que no podemos antropomorfizar todo el tiempo, ¿no? Pero tiene que ver con la estética y la plástica de estos brahmanes, y la pongo allí precisamente porque nos puede parecer muy seductora, ¿no? Tener como, nos puede incluso motivar, ¿no? Nos puede decir que el sol es magnánimo y etcétera, pero no es más que una representación antropomorfa de él, ¿no? Y por eso se entiende que Blavatsky dice, hay que hacer de lado, ¿no?, los Vedas vistos desde los brahmanes que han producido estas castas y llegar a este Vedantismo, dice ella, ¿no? Basado en la ciencia progresista. Y ahí hay otra vez un montón que reflexionar acerca de cuál es esta ciencia a la que Blavatsky se refiere, ¿no? Entonces hay que revisar ante el velo otra vez para saber a qué ciencia se refiere Blavatsky, en la que sugiere teteteso de la ciencia, ¿no? Pues yo lo voy a dejar acá, Caro, mi hermana Leonor, muchas gracias por la oportunidad y bueno, si hay algún comentario, pues aquí andamos. Ojalá y los hermanos, pues tengan a bien, pues comentar, porque al final aquí todos tenemos dudas y podemos tipearnos, ¿no? Decirnos, ¿sabes qué? Yo creo que este artículo de Blavatsky, a lo mejor si tú lees por acá, te puede ayudar. Alguien me decía que, ¿qué pasaba con esto de los soles negros? Yo todavía no encuentro ese término, ¿no? Como tal. Me decía, ay, ¿nos podrás dar algún día algo sobre los soles negros? Yo dije, primero déjame, ¿a qué te refieres con eso? Y luego vemos, ¿no? Lo que dice Blavatsky es que ocurre que vemos ese sol, pero que lo físico apenas es como una cáscara, ¿no?
no lo llama como tal así, ni en la recapitulación donde habla también sobre el sol y qué ocurre con esos tattvas. Es decir, esta puerta, ¿no? El que el equinoccio sea la puerta a través del sol, sea la puerta para los dioses, tiene que ver con los tattvas, ¿no? Pero hay que ir estudiando de a poquito cada tema, ¿no? Este libro siempre lo recuerdo porque es muy bueno, de Jeffrey Farthing, ¿no? Cuando habla en el capítulo de elementos y elementales. Ese es muy bueno. Acordémonos que está dividido en dos partes. Las dos son buenas. La primera es introductoria, la segunda está más fuerte. Pero ¿qué pasa cuando estos dos diagramas que presenta Jeffrey Farthing yo los voy a estudiar a las instrucciones que Blavatsky deja para el grupo interno? Blavatsky, la palabra elemental no la traduce mucho. Ella siempre usa tattva, ¿sí? Porque siento que a veces en las traducciones nos hacemos bolas. Pero bueno, ya con calma se pueden ir estudiando, ¿no? Pues gracias, hermanas, y bueno, les devuelvo el micrófono. No, pues muchas gracias, Tere, muchas gracias, como siempre, muchas luces. Y el sol me encantó, está muy bonito. Sí, está bonito, aunque tiene su bigote y todo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, está bello. Sí, lo escogiste muy bien. Este, bueno, como siempre, bueno. Pues bueno, pues se abren para que, por favor, si hay comentarios, Carolina, no sé si por ahí en las redes, hay comentarios o si Pero no hay alguien aquí. transmisión, no hay transmisión, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Es que O sea que, la costumbre. La costumbre, tienes razón, bueno, tienes razón. sí. Perdón, la costumbre. No hay transmisión. Bueno, ok, vale. Pero bueno, Entonces, por aquí por el Zoom por los momentos todavía no se han animado las personas. Pero Tere, muchísimas gracias, pues siempre. Ah, mira, no, ya está por aquí Claudia. Claudia, adelante, Claudia, después Salomón. Adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, Quería pedirle a esta señora Tere, si es posible, si puede hacerme llegar la parte final donde ella hace toda la explicación de lo que, del significado del sol, para poderlo a la hora de leer, al leerlo para mí es más fácil tratar de comprender. Pero bueno, esa es una parte. Lo otro es que si Blavatsky, el sol para nosotros es una estrella, eso nos han enseñado en la escuela. Y Blavatsky, según lo que le entiendo a usted, explica que es una proyección y que es nada más como decir un cascarón que sostiene o mantiene esa proyección. A donde ella hace esa explicación, habla algo de nuestra cadena de planetaria, de los planetas en sí. ¿Qué son entonces para ella? Gracias. ay, está muy buena la pregunta. Sí, sí puedo pasar yo bueno, puedo hacerla en PDF y pasarla al chat y ya, no sé, me imagino que estás en algún chat de los hermanos que están en otros países sin problema, lo paso al chat de comunicación y ahí ya lo reenvían. Gracias. Sí, ahora. ¿Qué son los planetas? Eso está muy interesante, ¿no? Por lo general, sí, en la escuela nos enseñan a que el Sol es una estrella y no nos dice más, y que alrededor de esa estrella, y que igual hay otros sistemas solares, pero que alrededor de esa estrella hay varios planetas girando alrededor y ya, ¿no? Incluso algunos planetas pueden tener su satélite, pero ¿qué son realmente? ¿No? Cuando estudiamos este tema tan fuerte que se conoce como globos, rondas y razas, ¿no? Resulta que vemos que un planeta no solamente es lo físico visible, sino que ahí están concatenados, unidos otros vehículos. Lo primero es estudiar, o decía un hermano con el que estudiábamos, que aparte se estudiaba muy bien, él decía, el ABC teosófico es estudiar la clasificación septenaria. Y una vez que estudiamos la clasificación septenaria del hombre, o sea, no solamente soy lo físico, ¿no? Bultoso, esto que pareciera que se muere muy rápido, se va muriendo lentamente, o sea, no sé, aquí nadie puede negar que uno se va muriendo lentamente. Al final lo que nos mata es la vida. La vida es tanta
que empieza a erosionar la forma bultosa, empieza a erosionar lo físico. Y eso ayuda a que veamos que no solo somos lo físico, ¿no? Es decir, ¿dónde va todo esto que somos también? Las emociones, los pensamientos, la espiritualidad, ¿dónde va todo eso, no? Estudiar la clasificación septenaria es darnos cuenta que así como lo físico existen otras entidades, principios, vehículos, componentes, o sea, lo podemos llamar de varias formas para entenderlo mejor. Y así como nosotros somos septenarios, igual los planetas. Entonces se puede sustituir el nombre de el simple planeta por cadena planetaria, porque al decir cadena planetaria involucramos que ese planeta también está, o todo planeta está en continua evolución y que es septenario. Y cada principio, en el caso humano, se llaman principios, vehículos. Algunos los llaman cuerpos, pero a mí no me gusta mucho. Personalmente no me gusta mucho llamarlos cuerpos, porque del segundo para arriba ya no tiene forma humana, ¿no? Entonces, mejor llamarlos principios o vehículos. ¿Qué ocurre con los planetas? Que también tienen esa constitución que es septenaria, pero sus vehículos se van a llamar globos. Y estos globos, ilusoriamente o metafóricamente, están engarzados, concatenados, y por eso se les llaman cadena planetaria, porque son septenarios. Ahí hay otras entidades, otros componentes. Y resulta que cada cadena planetaria o cada planeta desarrolla en sí mismo, a partir de varios, digamos, días con sus noches que son muy largos, desarrolla 7 razas raíces con sus 7 subrazas. Y cada reino de la naturaleza corresponde con uno de sus globos o principios. El tema es muy vasto y muy largo. Lo primero que debemos es, lo que hiciste es despertar la curiosidad, ¿no? Y decir, entonces, ¿qué son? ¿No? Ahí ya estamos abriendo la mente, ¿no? Ahí cuando decimos qué son, ya no me quedé pensando, pues para mí solo es una bola de masa. No, cuando digo entonces qué son, estoy abriendo la puerta de la curiosidad. De entrada yo puedo quedarme con que son septenarios y bueno, si alguien te pudiera compartir o igual yo lo tengo en PDF, este libro de Jeffrey Farthing que trae dos, digamos, estructuras paralelas de capítulos con los mismos nombres, y ese capítulo, globos, rondas y razas, da mucha luz. No es el único, hay mucho más al respecto, y pero de entrada te puede servir esa explicación, ¿no? Para decir, ah, bueno, con calma lo voy a ir estudiando. Gracias, mi hermana. Salomón, creo también. Gracias. Sí, gracias, Tere. Como siempre, pues muy interesante. Oye, Tere, me tengo dos preguntitas. Una es el sol que nosotros vemos, el físico, no es el verdadero sol, como se explica, ¿no? Que hay un sol espiritual que en sí es el verdadero, pero ese sol físico es el que le da vida a todo lo físico que le rodea, a todo el sistema solar. Entonces, donde, bueno, me imagino, nada más me imagino que ese sol físico le suministra, por decir así, todo lo que el sol físico emana, se lo suministra el espiritual, ¿o cómo sería? Eso está bueno porque lo que nos ha despejado más las dudas es comentarios, este libro, Comentarios a la Doctrina Secreta, ¿no? Resulta que ahí Blavatsky, cuando nosotros estudiamos globos, rondas y razas en La Deidad del Cosmos y el Hombre, todavía hay un montón de explicación por saber, ¿no? Hay que ir a estos diagramas de Jeffrey Farthing que están en la instrucción de Blavatsky para el grupo interno, pero todavía tenemos que hacer mucho trabajo y pues uno no es demasiado, bueno, yo no soy demasiado ducha para explicarme a mí misma lo que significa, pero leyendo comentarios a la doctrina secreta resulta que ellos le preguntan a Blavatsky, ¿no? Otra vez le preguntan este asunto de las rondas. Y entonces ella contesta, ¿no? Con este tema de las jerarquías de seres. Y ese es el tema medular también a estudiar, ¿no? Porque ya sabemos que elementos y elementales, hay dos clases de elementales, ¿no? Hay dos tipos, unos que sí serán hombres y otros que no. En comentarios a la doctrina secreta se spoilea que resulta que sí hay dos, pero con cara de tres, ¿no? Y entonces dices, oh no, hay que ir haciendo esquemas mentales lentos, ¿sí? Lentos. Ocurre que cuando empezamos el tema de estas jerarquías de seres, ¿no?
Estos Yan y Chohans, ¿sí? Resulta que hay de dos clases. ¿Cuál es la manera de entender mejor a Blavatsky? Primero hay que estudiar con ella cómo va desenvolviendo el tema. Ella primero habla de la unidad, después habla de la dualidad, pero esa dualidad no existe sin la Trinidad. ¿Por qué? Porque nunca ha estado separado. O sea, estos dos que aparecen en la dualidad nunca han estado separados. Por lo tanto, siempre han sido tres. La unidad, y en cuanto esa unidad se hace dual, entonces son tres, ¿sí? Ese es el método de Blavatsky. O sea, siempre yo pensaba que cuál era el método de Blavatsky. Tiene varios, pero ese es muy útil en lo teórico. Entonces resulta que Blavatsky habla de estas jerarquías de seres y les llama Jian Chohan de manera genérica a todos. Y después dice, existen dos clases, ¿sí? Y por un lado, o sea, en los superiores, los tres, todos son Jian Chohan, pero hay tres dentro de esta unidad de Dayan Chohan, hay tres que son los Budas o los iluminados, ¿sí? Y hay cuatro que son los espíritus planetarios. Esos cuatro espíritus planetarios van a ser las masas o lo más físico de las cadenas planetarias. Pero los búdicos o estos tres superiores tienen que ver con el planeta o con la cadena planetaria, pero en realidad al final todos vienen de los soles. Eso lo deja ver en la recapitulación. O sea, hay que estar estudiando, si se pudiera, paralelamente, la recapitulación del primer tomo de la doctrina secreta y comentarios a la doctrina secreta, ¿sí? Y entonces ahí entendemos que efectivamente, o se alude que los soles son septenarios y que entonces también tiene su cuaternario, digamos, inferior, que para nada es inferior comparado con el de la Tierra o con el de una personalidad, o sea, nada que ver, son elevadísimos en un grado, muy elevado comparado con una personalidad humana, ¿sí? Porque ahí ya no hay formas, ya no hay deseos, pasiones, animalidad, o sea, absolutamente nada. Entonces, todo se trata de tattvas, ¿no? Todo se trata de estas fuerzas de la naturaleza impulsadas por ella misma, a la que podemos llamar Fohat, porque Fohat al final viene significando soplo, viene de una partícula fo, que es una letra que no tenemos nosotros en el español, existe en el sánscrito y creo que por ahí medio la heredan en el hebreo. Esta fuerza que impulsa a sí misma y que se va desenvolviendo, desarrollando en esos tattvas. O sea, ya sabemos que la palabra tattva significa eres eso, tú eres eso, o todo es eso, somos eso. Entonces, hay tattvas de distintas gradaciones que vienen de esa clasificación, digamos, de los soles. Y por eso vemos que no todos los planetas alrededor de nuestro sistema solar tienen el mismo grado de desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una noche de la cadena planetaria, ¿no? Una noche grande, porque hay noches pequeñas o pralayas menores cuando se acaba una ronda, por ejemplo. Pero cuando la cadena planetaria acaba las 7 rondas, entonces hay un pralaya más grande y donde se queda suspendida esa vida, para que entonces se pueda transmigrar la vida de esos reinos, de esa cadena planetaria, a la siguiente cadena planetaria. Sé que es un tema fuerte, sí hay que tener las bases sentadas, ¿no? Los conceptos, algunas definiciones de globo, ronda, raza, raíz, subraza, etcétera, para no perderme en el intento. Pero sí, los soles tienen, o sea, son septenarios también y hay gradaciones de tattvas que migran, o sea, que son lanzados a las cadenas planetarias, dependiendo del grado de desarrollo que tengan. Y Blavatsky a todas esas jerarquías las llama así, ¿no? Jan Chohanes. Y ya nada más las separa primero en las tres superiores, las cuatro inferiores, que son estos espíritus planetarios, y además estas todavía son septenarias. O sea, estas tres primeras que son las búdicas son septenarias. Si nos vamos a este esquema que aparece en Manas Inferior o Kamamanas, donde se habla de los kumaras y las mentes y etcétera, eso ya nos asoma un poquito a una de estas primeras tres jerarquías dentro de los Yan Chohans, que tiene que ver con lo búdico. Pues no sé si contesté más o menos tu duda o te dejé peor.
Sí, no, sí, gracias, Tere. Oye, la otra pregunta que siempre me ha hecho bolas es acerca de las rondas, pero en especial escuché, si no me equivoco, que dijiste algo así de que en la cuarta ronda, que es la que nos encontramos, se desarrollan las 7 razas raíz, a ver si no me equivoco, las 7 razas raíz con sus 7 subrazas, etcétera, ¿no? Entonces, en la cuarta ronda es cuando se desarrolla todo esto y en la quinta ronda ya no tenemos que pasar por todos los globos, ¿o sí? Porque a mí eso siempre me ha hecho bolas. Porque digo, si ya pasamos por todo eso, ¿para qué vamos a volver a repetir en la siguiente ronda y en la siguiente ronda? Pues yo digo, si ya estamos en la cuarta ronda, ya completamos las 7 razas raíz con sus respectivas subrazas, pues ya para qué vamos a volver otra vez. Ya tendríamos que escalar no sé, a los superhumanos, digamos, ¿no? Pero no regresar otra vez al globo D. Bueno, yo así lo veo. Me hago bolas, ¿eh? Por eso, ojalá que me puedas explicar tantito. Ah, está bueno esa pregunta, porque, o sea, imagina que este circuito, o sea, primero es plantearme de acuerdo al diagrama que aparece sí, en el libro de la Edad del Cosmos y el Hombre de Jeffrey Farthing, en ese capítulo de globos, rondas y razas, tú ves que hay este esquema no es más que el esquema mismo de Chico Mostock para nosotros que tenemos, digamos, conocimiento acerca de estas culturas originarias en México. Es ese mismo esquema de Chico Mostock, es decir, los globos repartidos, concéntricos, ¿no? En el que, si tú ves Chico Mostock, hay hasta unos pisitos de cómo va migrando de uno al otro, ¿no? Entonces Mm, resulta que la vida va pasando de un globo al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, pero simultáneamente. Ese es un concepto que cuesta un montón de trabajo, porque resulta que tenemos las piezas informativas, la información técnica, pero hay un elemento que no consideramos, el tiempo. Por eso es que estos temas, como el equinoccio, son tan duros, porque no entendemos de simultaneidad del sistema. ¿Qué significa esto? Sí, nosotros que ya logramos llegar al reino humano y que sabemos que el reino humano representa, o que en su conjunto representa el principio búdico de la Tierra, o sea, la Tierra no es una cadena planetaria trascendida ni sagrada, porque tiene una humanidad como la nuestra, que se autodestruye, que explota otros reinos, que se los come, que los experimenta, los testa, los todo. O sea, la realidad es que somos horribles, ¿no? Por lo tanto, no todos vamos a llegar al siguiente globo. Dices, ¿por qué no evolucionamos al superhombre o a los estados posthumanos? Pues por eso, de nosotros depende si lo queremos hacer. A partir del periodo en el plano Prakriti, en ese mismo esquema que hablamos, a partir de la mitad del circuito, ahora todo va a ser el esfuerzo autoproducido. El que quiera lo va a hacer y el que no, no. Dice Blavatsky, a nadie se le pide que lo haga, a nadie se le puede obligar. Es decisión nuestra. El arco descendente ya lo hicimos porque la vida nos trajo, la corriente de la vida, el soplo divino, todo lo que queramos llamarlo. Pero llegando a la mitad, ahora hay que hacer esos esfuerzos autoproducidos y no vamos a repetir los otros reinos. O sea, pero acordémonos una cosa, la desidentificación. Nosotros somos el género humano, pero en realidad es la conciencia, es el espíritu universal encarnado en todos los reinos, en todas las formas, simultáneamente. Entonces, el globo previo no se puede deshabitar porque viene otro que va a empujar, va a transmigrar esa vida, esas almas se van a transmigrar al siguiente globo y van a vivificar ese globo y nosotros nos vamos a mover de globo. Efectivamente, vamos evolucionando. No somos nosotros, es la conciencia. Hay que tener muy claro eso, porque algunos todavía dicen, cuando yo reencarne, cuando yo regrese, o sea, dices, ¿tú quién? ¿Quién eres tú? Esa es una pregunta iniciática. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres? ¿No? Y cuando nos preguntamos eso, nuestro pequeño mundo se destroza, se desestructura. Entonces, ¿no soy esto? No. ¿No soy este nombre? No. ¿No soy el apellido de la mejor familia de México? No. No soy mi casa, mi familia, mis hijos son míos, o sea, yo los quiero, mis hijos. No, no son tus hijos. Pero ¿cómo? O sea, estamos tan autoidentificados que ¿cómo puedo romper eso? ¿Cómo puedo romper leyendo la doctrina secreta?
entendiendo que la vida es la que hace todo el circuito, lo que llamamos conciencia en español, lo que en otros idiomas le llaman Shekinah, o en otros le llamamos el Matripadma, le llamamos, o sea, tiene un montón de nombres en todas las civilizaciones, eso es lo que realmente hace el recorrido, no yo. Yo solo tengo que dejar que pase a través. Wow, o sea, ¿cómo voy a dejar que pase a través de esto? Eso está muy fuerte, ¿no? Pero no vamos a volver a ser el reino anterior. Mientras tenemos presente ese concepto de simultaneidad, entonces estamos vivificando este globo y acá hay otros y aquí hay otros y aquí hay otros, sí. Y cuando yo me muevo aquí, ¿qué pasa? ¿Ya? No, este que estaba previo va a llegar acá y el que estaba previo va a ocupar este lugar y nosotros, sí, no todos, No, está no bueno, está todos, bueno. sí, no todos dice Blavatsky y a mí me pareció, me voló la cabeza cuando ella dice, de la humanidad, dos terceras partes ya no se salvan. Y de la tercera parte, todavía contados. Dice eso. Pero como, ¿por qué? No nos van a dar chance. O sea, ¿cómo no nos van a dar chance? Pues es que, ¿cómo? Es querer pasar una piedra por una coladera. La tienes que machacar para que pase por ahí. Pero va a querer machacarse, o sea, va a querer hacer el diagrama de la renuncia para lograr el diagrama de la adquisición. Va a querer esfuerzos autoproducidos. Y en algún momento cantidades, miriadas de vidas se harán budas. Pero somos tan románticos y tan antropomorfos que hasta los budas les ponemos un cuerpo. O sea, ¿qué son los mahatmas? Pues tienen que agarrar forma humana para que no les tengamos miedo, yo creo, ¿no? Pero yo no creo que ellos sean eso, ese cuerpo. Y leamos ese capítulo de Atmavidya 7, que son los Mahatmas, y claro que se alude que son conjuntos de tattvas ya espiritualizados, que ya fueron dejando formas como las formas mentales que hacemos en este grado de desarrollo. Las formas mentales que hacemos son tremendas, ¿eh? O sea, son tremendas. Hacemos formas mentales muy, muy extrañas. Tenemos demasiados pensamientos y sentimientos ocultos hacia otros que no deberíamos tener, ¿no? O sea, el ser egoísta no es, ay, soy muy egoísta. No, no es nada más que soy egoísta, es pensar bien qué involucra ser egoísta y reflexionar bien, porque ese es el filtro. Dejar de ser egoísta es el filtro para seguir en el avance en el circuito. Y no lo va a hacer esta personalidad. Esta nomás está cooperando para que la siguiente le cueste menos y en algún momento en que esto se descorporifique, forme parte de alguno más evolucionado. Y acá ya a lo mejor algunos ya están así como, oh, no, me voy a destruir, ¿no? O sea, no hay escapatoria. No, nos destruiremos hacia las moradas inferiores o nos destruiremos hacia las superiores, pero desde mi perspectiva no hay eternidad posible que involucre la personalidad. No hay eternidad posible con la personalidad. Pues ahí lo dejaría Salomón. No sé cómo Sí, lo. muchas gracias, Tere, y muy útil lo que me dijiste, ¿eh? Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Por ahí dejé el libro de Fartinger, de Geoffrey Genial. Fartinger, Muy La bueno, muy bueno. deidad, por si quieren descargarlo por ahí. Bueno, está levantando la mano nuestro querido Enrique Choi. Pero adelante, Enrique. Sí, voy a hablar de la autorrealización, está relacionado con el tema, ¿no? En el Bhagavad Gita, Krishna da la fórmula, y la fórmula es la rendición. O sea, ¿qué significa la rendición en el contexto del Bhagavad Gita? Es dejar todo lo ilusorio, ¿no? Y cómo se llama encarnar o manifestar ese principio eterno, ¿no? Sí, hay muchos Mahavakyas, ¿no? Aham Brahmasmi, Soham. O sea, todos hacen referencia a que somos ese Brahman supremo, ¿no? Pero fíjate que esto, digamos, intelectualmente parece fácil, pero en la práctica es muy difícil por la Maya, ¿no? Por ese Mahamaya que habla el Bhagavad Gita, ¿no?
En una parte, también creo que en el capítulo 18, donde está la conclusión, dice Krishna, yo te daré el Buddhi Yoga. O sea, el que va a concretizar los resultados no es el hombre, no es el Jiva, sino es el propio Señor Krishna. Allí hay un misterio, digamos, ¿no? Krishna va a liberar a algunos seres o le va a dar la visión espiritual y a otros no le va a dar. Entonces, porque mira, fíjate que en el capítulo 7 en el verso 3 Krishna le dice así, de miles que me buscan, uno me encuentra, y de esos miles que me encuentren, quizás uno llegue a la perfección, ¿no? Y Arjuna, en otra parte, después que le explique el principio de Bhakti, dice, este principio es muy difícil, es irrealizable, es como tratar de detener el viento con las manos, ¿no? O sea, ahí Krishna sabe muy bien que el jiva está pegado primero a ese falso actor, a Hankara, ¿no? O sea, lo que no somos, porque nosotros en realidad somos Atman. Entonces, ahí viene la dificultad, ¿no? Entonces, pero hay algo bien coloquial que en el Bhagavatam, Krishna dice que solamente basta un solo segundo para que logre, digamos, la autorrealización el hombre, ¿no? Entonces, la reflexión es esta. Todo depende del karma maduro. O sea, el karma maduro va a condicionar a algunos jivas que la realización sea muy fácil, porque ya han trabajado muchas vidas. Se han venido trabajando, practicando yoga muchas vidas y quizás en esta, digamos, logren el fruto, ¿no? Pero para otros jivas que han estado transitando muchas vidas apegados a rayas y tamas, va a ser excesivamente difícil, casi imposible luchar con esas tendencias negativas, ¿no? Que le llaman anartas en sánscrito, ¿no? Entonces, para usted, ¿cómo plantearía la realización? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cómo es la autorrealización? Ahí es que sobre todo cuando se toma de referencia al Bhagavad Gita, Blavatsky coincide em, con este hombre acerca de cuál es el capítulo o la estancia que ayuda a la trascendencia o lo que se puede traducir como la autorrealización. Si por autorrealización se entiende la realización de Atman, perfecto. Algunos confunden autorrealización con el yo. Esto me voy a autorrealizar. Y ahí entramos en un conflicto pequeño. William Q. George y Blavatsky coinciden en que de estas estancias, la más efectiva es la que habla sobre la Bhakti Yoga o la yoga de la devoción. Solo por devoción, o sea, dicen que es la apertura del sendero, solo a través de la devoción nosotros podemos rendirnos o doblegarnos, ¿no? Es decir, cuando yo entiendo porque devoción viene de deva, viene de divinidad, ¿no? Cuando yo entiendo que este sistema es un sistema de origen divino y que no lo veo así en la tridimensión, en mi día a día no lo veo así, es cuando me rindo, ¿no? Y ahí la explicación de Blavatsky, cuando ella dice, aquel que quiera tener éxito en este sendero, primero debe experimentar una profunda decepción de sí mismo. Si yo no me doy cuenta, o sea, hablo a manera personal, si yo no me estoy dando cuenta que soy cruel, que esto es un sistema divino versus mi crueldad, esa autorrealización es prácticamente imposible. Por eso para algunos, tú mencionas, hermano, es más fácil, claro, porque ellos ya se han rendido, ellos ya vieron que por sí mismo la perseverancia viene per se, por sí, porque son las leyes, es mi deber. Y primero tengo que tener muy claro eso, ¿no? ¿Cuál es mi deber y cuál es lo que quiero hacer? Es decir, filtrar el deseo, el querer del deber. Si yo no tengo claras esos y no le pongo límites a mis deseos y a mis satisfacer mis berrinches, a veces mis querencias, mis todos, y que en el Inter puedo estar siendo una persona cruel, no me doy cuenta de eso. O sea, claro que para mí está súper difícil la Oh, autorrealización, ¿no? Entonces sí, sí, tengo dos de batería, estudiando, ahorita se va a apagar, no le he cargado bien. estudiando esta estancia del Bhagavad Gita de la devoción, de descubrir que somos divinos. La palabra yoga se ha traducido muy mal.
porque nos habla, esta palabra yoga pasó del yoga kshema, sánscrito, o sea, nunca estuvo sola, venía acompañada de kshema. Y el concepto, hay que acordarnos que cuando se habla filosóficamente, digamos, dos palabras aluden a un concepto, aluden a una función, aluden a un movimiento. Entonces, Yogakshema aludía a estar aferrado, enganchado, sin separarse. Pero cuando se traduce y lo pasamos al latín, al religare, no entendemos el re como una intensivación del verbo. Lo vamos a intensificar, lo vamos a repotenciar. Entonces estamos religados, es decir, estamos unidos porque estamos haciendo que ese verbo sea más potente. Pero en realidad lo que entendemos es que vamos a unir dos cosas como si hubieran estado separadas. Y eso nunca sucedió. Nunca hemos estado separados. No se puede estar separado. La pregunta es a qué estoy unido. Este aforismo budista nos puede servir. Tú estás donde está tu atención. Y entonces yo me suelto del espíritu, irremediablemente voy a estar unido a la materia. Yo me suelto de la materia, irremediablemente voy a estar unido al espíritu. Pero ¿dónde está mi atención? Entonces, cada vez parece que es más difícil, porque aparte hay que recordar que estamos en Kali Yuga, la Yuga, el periodo, pero también Yuga significa generación, generación humana, negra, oscura. Lo que es oscuro es la generación humana, nuestra generación. Dice un maestro, son tiempos difíciles, un maestro de náhuatl. Son tiempos difíciles porque nosotros somos difíciles. Y eso está bien interesante. O sea, ¿a qué grado ya he llegado de egoísmo, de separatividad y etcétera? Tengo que replantearme si realmente soy devoto de la causa que sembraron los maestros. O sea, el motivo del por qué y para qué existe la sociedad teosófica, hay una causa suprema, que es aliviar el sufrimiento de la humanidad. Y la humanidad no solo somos los hombres y mujeres, la humanidad también son los animales, las plantas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde yo estoy siendo cruel, cooperando a sabiendas? ¿Sigo siendo cruel sabiendo que lo soy? Eso, ¿cómo se le puede llamar a eso? Por eso es que coincido con esta reflexiones que hace Blavatsky y William Piaget. La puerta es la devoción, la yoga de la devoción. Aférrate, o sea, nunca hemos estado separados, pero ¿a qué estamos aferrados? Aférrate, ¿no? Aférrate a dejar de ser cruel. O sea, si yo tuviera una constante en esta encarnación, ¿cuál sería? Y es muy difícil en nuestra sociedad, en nuestra generación, en nuestro sistema político, que esto es muy difícil, de verdad es muy difícil, porque todos van a tratar de persuadir al que lo intenta. Eso es un hecho, ¿no? Entonces va a sucumbir, va a decir, pues sí, tienen razón, ¿para qué hago esto? ¿No? Pues ¿cómo para qué? Entonces tenemos cruzados los cables, ¿no? O lo que se estudia es solo un discurso. Pues sí suena muy bien, pero la verdad es que dos pensamientos paralelos ahí. Y hay que acordarnos este refrán, el que a dos amos sirve, con uno va a quedar mal, ¿no? ¿Cómo veo la autorrealización? Así, hay que dar el voto, hay que ser devoto y decir, lo voy a intentar, ¿no? Esfuerzos autoproducidos. Le va a costar mucho a la personalidad. Y algunos, es opcional, dice Blavatsky, a nadie se le puede obligar. Claro que no. Tenemos libertad de acción y cada uno decide. Pero el que ya descubrió que siente afinidad por la autorrealización, que es aliviar el sufrimiento de esta humanidad, o sea, de todo, hacer que este planeta sufra menos, ¿no? Ese yo creo que ya tiene la mitad ganada porque la mitad de todo cambio es la decisión. Yo lo decido y ya tengo la mitad, pero hay que ser muy honesto con uno mismo y realmente decir, ¿de veras lo quiero hacer? Bueno, pues y también es una invitación para leer esta estancia, ¿no? De la Bhakti Yoga, que además es muy hermosa y que da mucha esperanza, ¿no? A de repente decir, es que esto es muy difícil. Sí, pero a ver, espérate, siempre ha sido difícil.
en todas las generaciones, para todos aquellos que lo han intentado, ha sido difícil. Y veamos hacia atrás, ¿no? Ahí tenemos, se habló de Giordano Bruno, se habló de Krishnamurti, se habló de Blavatsky misma, se conmemoran, todo el tiempo se está mirando los conflictos a los que se enfrentaron, las pruebas que pasaron, años de pruebas, Damodar, años de pruebas, ¿no? En verdad, o sea, ¿cómo aguantar 7, 10 años, 14 años de pruebas? Pues porque se tiene una devoción muy grande. Bueno, pues gracias, mi hermano, y bueno, quedo acá otra vez, pero cualquier cosa o igual y ya estaremos en tiempo, no sé. Pues sí, ya estamos en tiempo. También. Ok. No, pues muy bien, muy interesante todo, y bueno, pues sí, ahí pasé ¿cómo se llama? El libro que estás diciendo, ¿no? Para que ahí pues para los que quieran bajarlo y pues estudiarlo. Que por ahí los jueves, nuestra hermana Carolina lo está estudiando, ¿no? También invitados a que Correcto, se sí. unan, Ahora, ahí ¿no? estamos. Sí, ahí estamos todos estudiándolo, sí. Los jueves a las 6 de la tarde, hora de Ciudad de México. Todos invitados. Ahí Gracias. que estén, pues al contrario. Y bueno, pues no viendo, hacemos nuestros comerciales rápidamente, de todas maneras. Bueno, no sé cómo llamarlos. A ver, déjame ver dónde está. ¿Cómo abrí? Ah, aquí está. No es cierto, aquí está. Sí, como abrí otros. Ahí está. Bueno, sí se ve, ¿verdad? Sí, 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 sí se ve. sí, Bueno, Sí, entonces, bueno, el día de mañana, los invitamos en la mañana a ver como todos los domingos a las 10 de la mañana, hora México, la federación, pues tienes la conferencia con afinidad espiritual entre sobor, sobornos, sobornos y la teosofía. Lo va a presentar el mismo presidente que es Fred Fernández. A las 6 de la tarde les recomendamos que entren a las 5:45. Nuestra hermana Lucila, que es la directora de la OTS en México, nos invita a la oración de sanación y oración por la paz, que va a estar dirigida por Magali Polanco. Entonces, eh, invitamos a que se reúnan a las 5:45, por favor. Bueno, los lunes, digámoslo así, está Howling. Ese es como ya no lo puse aquí, pero es como a las 11:30 de la mañana. correcto. 11:30, Ciudad de México. Llega México y bueno, aquí están los horarios de España. Y bueno, es para que estudien la doctrina secreta, volumen 2 y 3. Los martes, también a las 11:30, está ¿cómo se llama? Está Enrique Rey, que sigue estudiando los estudios de la Carta de los Mahatma, por los que quieren saber qué es Mahatma, ¿no? Ujú. Ahí está. Bueno, los martes, pues está a las 7 de la noche, la Logia Blavatsky, dirigida por nuestro hermano Enrique Sánchez, pues, pues hacen lo que es el estudio. En este caso, estudia enseñanzas ocultas, ¿no? De Jesús y la luz de la teosofía. Los miércoles, que es un poquito, hay un poco de todo, está un poquito saturado, pero tienen dónde escoger. Entonces, los miércoles está la Logia Moria, que siguen estudiando la doctrina secreta, tomo 6. Los miércoles también a las 7, sí, ¿verdad? Es Grupo Estudio Teosofía Alaya, 8 en Panamá, también con Carolina, y están estudiando la Constitución Septenaria
en un libro basado de Pablo Sender. Entonces, bueno, pues ahí para los que quieren ver dónde escoger. 7:30, pues nuestra hermana Tere Ayala sigue estudiando los comentarios a la doctrina secreta, las instrucciones de 1889, pues también igual invitados. A las 8 también el miércoles, la logia Tonantzin, en este caso con Elsa. También están invitados Baruch Espinosa. O sea, los miércoles no se van a, tienen dónde escoger. A los jueves, bueno, pues también hay, también donde, a las 11 de la mañana, pues está la rama hablabas, Branc, que es Batki, ¿no? De España, bueno, pues dejan abierto para que entremos al lado oculto de las religiones, ¿no? Ahí está. A la 1, también en España, con Isaac Hawley, simbolismo arcaico universal. Ya aquí en México, lo que estábamos comentando a las 6 de la tarde, con nuestra hermana Carolina, bueno, pues está lo que es la deidad del cosmos y el hombre de Geoffrey Farty. Entonces, pues invitados con el Centro de Estudios Jan de Pussy. Los jueves, bueno, pues aquí es una invitación a que vayan a la sede, porque la logia ahora da tanto presencial como en Zoom. Aquí en este caso el estudio de Bhagavad Gita y también yoga Ari, Ayurveda, espero pronunciarlo bien. Ayúdela. Ok, Ayurveda, ok. Bueno, ahí está. Los viernes, en este caso, bueno, 13 y 26 de marzo, pues sería el 26 de marzo, está el curso de la Akasha y la teoría integral del todo. Aquí también los españoles nos están invitando a que entremos a su logia. Entonces, aquí en México sería como a las 11 de la mañana. Aquí están más o menos los horarios. En este caso también, ya los sábados, aquí nuestra hermana Emilce, muy temprano para ellos, aquí súper temprano, la madrugada, casi casi, por si quieren entrar, que también muy interesante, ¿eh? O sea, bueno, los pies del maestro es como básico para nosotros, ¿no? Una lectura básica. Y también La voz del silencio. Es muy bonita esta lectura. Entonces, es estudio y lectura de estos dos libros que son muy importantes para la sociedad teosófica. Y bueno, también los sábados 10:30 AM, 1:17, pues están los estudios que en este caso, pues esos ya están, ya son de de otros días, porque no tengo los nuevos. Pero son las horas y siguen siendo los mismos, Horarios. eh, pues horarios y también IDs, o sea, de Zoom, para que ustedes puedan meterse y también igual estudiar, en la cual está la clave de la teosofía o el Kabbalah hebrea y los cartas de Mahatma, ¿no? Entonces, bueno, también los sábados, a este horario y bueno, recordemos que también nosotros en nuestro horario, el próximo sábado seguimos y ya sería el último sábado dedicado a lo que es el equinoccio de primavera, que esperemos que lo hayan disfrutado, ¿no? Ya veremos qué vamos a hablar en el mes de abril, pero bueno, ya en el mes de marzo lo dedicamos a esto. E igual les recomendamos que entren a nuestras páginas de sección mexicana de la Sociedad Teosófica, donde ustedes pueden hasta descargar libros si necesitan. Y también están grabadas y pues varios conversatorios o exposiciones en Zoom. Tenemos tres canales de Zoom: Sociedad Teosófica en México, Teosofía en México y Sección Mexicana de la Sociedad Teosófica, donde ustedes pueden encontrar estas pláticas y otras por ahí, ¿no?
También van a encontrarlo tanto en Facebook, pero nada más que en Facebook ya obviamente no pasa unos cuantos meses cuando ya son borradas las pláticas. Entonces, bueno, recomendamos que mejor se dirijan a YouTube. En la página también recomendamos que vayan a visitar la FTA. Ahí también, también tiene sus canales y también pueden ustedes, remitirse o estar estudiando. O sea, ¿dónde estudiar teosofía? Van a encontrarlo por lo menos en sus canales en Latinoamérica. Y bueno, pues la invitación está. Bueno, sería todo. Por lo que, después de nuestros comerciales teosóficos, en donde no se van a aburrir, tienen dónde estudiar, ¿verdad? Bueno, vamos a cerrar, vamos a pedir a nuestro hermano Salomón. Salomón que nos lea la invocación de salida. Adelante, Salomón, por favor. Sí, gracias. Bueno, nos colocamos en una posición tal que podamos escuchar y meditar sobre las palabras, sobre las frases de la señora Annie Besant, y son las siguientes. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Que así sea. Paz, paz, paz. Que así sea y deseamos la paz a todo el Que mundo. así sea.